Hola, ¿qué tal? Esta es la primera sesión del segundo módulo del programa de Cultura Cívica, cómo desarrollar una cultura cívica desde una perspectiva bíblica. Este módulo le llamamos Justicia, Equidad y Derecho. En el primer módulo, que le llamamos Nación y Gobierno, estuvimos explorando 7 principios que encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, de cómo Dios estableció el primer sistema de gobierno al pueblo de Israel. En estos 7 principios que exploramos, una de las cuestiones que vimos, el objetivo primario de estos 7 principios, básicamente era proporcionarles al pueblo de Israel un gobierno que cubriera las necesidades judiciales de la gente. El primer objetivo o el objetivo primario de un gobierno es proporcionarle una fuente de justicia objetiva y confiable a la gente. Si la gente no recibe esto de su gobierno, el gobierno está fallando. Ahora, si el gobierno tiene que proporcionar una fuente de justicia objetiva y confiable a la gente, necesitamos entender lo que es justicia, lo que es equidad y lo que es derecho. Hoy en día en nuestra sociedad parece ser que estamos equiparando lo que es justicia con igualdad y no tiene nada que ver. En la primera sesión de este módulo tiene que ver mucho con esta perspectiva. Así que comencemos con esta primera sesión, justicia, equidad y derecho. Voy a empezar leyendo el Salmo 99, el versículo 4. Dice este salmo: Rey poderoso, hablando de Dios, que amas la justicia. Tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob o en Israel con justicia y rectitud. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, y lo vamos a encontrar muchas veces en la Biblia, es que estas palabras se encuentran normalmente combinadas en los pasajes bíblicos: justicia, equidad, rectitud o derecho. Voy a volver a leer el pasaje. Dice: Rey poderoso, que amas la justicia. Si algo que ama a Dios es la justicia. ¿Y cómo encontramos esta justicia? Tenemos que entender los conceptos de equidad. Dice: tú has establecido la equidad. Es una forma en que puede establecer Dios la justicia. Dice: has actuado en Jacob o en Israel con justicia y rectitud. En otras versiones habla de derecho. Por eso vamos a hablar en este módulo o en esta sesión acerca de la justicia, de la equidad y del derecho. Y vamos a definir cada uno de estos conceptos. El primer concepto que me gustaría clarificar es el concepto de derecho. Seguramente usted ha escuchado muchas veces en noticieros o en discusiones políticas hablar acerca del Estado de Derecho. Bueno, tenemos que entender qué significa derecho. Si nosotros queremos buscar y entender la justicia, nosotros tenemos que aprender a identificar lo que es verdadero y lo que es correcto. Ahí es donde se fundamenta la justicia. La justicia no se establece en lo falso. La justicia no se establece en lo incorrecto. Por eso tenemos que identificar lo verdadero y lo correcto. Estos 3 conceptos, derecho, equidad, justicia, nos van a ayudar. Derecho proviene del latín directum, palabra compuesta del prefijo di, que significa orden o dirección, y rectus, que significa recto. Básicamente expresa la idea de poner orden y en la dirección adecuada lo que es recto, lo que es correcto. Cuando ponemos en orden lo que es recto, a eso se le llaman leyes. Bueno, de ahí viene el derecho, de respetar las leyes, de respetar lo recto. Si no estamos respetando las leyes, no estamos respetando lo que es recto, no va a haber ahí derecho. Dice este pensamiento, lo leímos en el primer módulo, dice de Theodore Roosevelt, que dice: la justicia no consiste en ser neutral entre lo bueno y lo malo, sino en encontrar lo correcto y mantenerlo, sea donde sea, contra lo incorrecto. Esto es practicar el derecho, es decir, defender lo que es correcto. Otra palabra que tenemos que explorar es justicia. La justicia básicamente es el principio moral que nos inclina a obrar y juzgar respetando la verdad, pero también dando a cada uno lo que le corresponde por derecho, es decir, porque es correcto. Tiene que ver con asumir la responsabilidad personal por sostener lo que es puro, lo que es recto y lo que es cierto. Por eso la necesidad de que nosotros establezcamos lo que es verdad
y lo que es correcto. Otro concepto que tenemos que entender es equidad. La equidad consiste en una cualidad que tiene que ver con dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Hoy en día mucho lo que la sociedad busca es igualdad. Déjeme ponerlo en esta plataforma. Una sociedad que busca la igualdad absoluta es una sociedad injusta. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen los mismos méritos. No todas las personas tienen las mismas condiciones. La equidad es un concepto más justo, porque consiste en dar a cada uno lo que se merece, en base a sus méritos y en base a sus condiciones. Es una cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a la otra. Cuando hablamos de igualdad, normalmente perjudicamos a muchas personas y premiamos a otras que muchas veces no tienen mérito para obtener lo que se les está otorgando o lo que se les está ofreciendo. El concepto de igualdad lo podemos entender para hacer la diferencia entre equidad e igualdad en una condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, una misma cantidad, calidad, valor o forma, o de compartir alguna cualidad o característica. Esto es casi imposible. Los seres humanos somos diferentes, somos iguales en dignidad, pero somos diferentes en habilidades, somos diferentes en características, somos diferentes en planes, somos diferentes en el tipo de inteligencia que tenemos cada uno de nosotros. Todos somos inteligentes, pero todos somos inteligentes de manera distinta. Otra definición de igualdad es proporción o correspondencia entre las partes que uniformemente componen un todo. Esto es muy difícil. Por eso decimos que la equidad significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que merece. Esto es justo. La igualdad, en cambio, implica recibir el mismo trato sin considerar las diferencias. Esto es injusto. Cuando una sociedad empieza a buscar igualdad, invariablemente va a crear una sociedad injusta. Lo que debemos de buscar es equidad. Este es el concepto que bíblicamente usa Dios en su palabra escrita. Equidad, no igualdad. Son dos conceptos distintos y lo tenemos que entender. Una sociedad que aplique la igualdad de manera absoluta, como lo hemos dicho, será una sociedad injusta. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta las diferencias existentes entre personas y grupos. Cada grupo tiene necesidades y aspiraciones diferentes. Cada persona también tiene necesidades, características y aspiraciones diferentes. No podemos categorizar a todas las personas de manera igual. Insisto, no por dignidad, la dignidad es igual en todos, pero somos diferentes en nuestras características. Dice Proverbios capítulo 1 versos del 1 al 4. Los proverbios de Salomón, hijo de David. Así empieza el libro de Proverbios. Rey de Israel. Fíjese lo que dice. Para aprender sabiduría e instrucción. Para discernir dichos profundos. Para recibir instrucción en sabia conducta. Justicia, juicio y equidad. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El libro de Proverbios se escribió para que nosotros podamos entender justicia, juicio y equidad. ¿Se da cuenta cómo estos conceptos van relacionados? Los va a poder usted encontrar en varios pasajes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, en una relación entre estos tres conceptos de justicia, juicio y equidad. ¿Cómo podemos nosotros identificar lo verdadero y lo correcto? Obviamente tenemos que ir a la palabra de Dios. Como creyentes pensamos que es nuestra fuente de fe y de conducta. La justicia es la norma de conducta que demanda Dios. Cuando nosotros nos ajustamos a sus normas, estamos caminando en justicia. De ahí viene el término justo, de ajustarse a. Sus requerimientos están contenidos en su palabra, en su ley. Y el Salmo 19:7 dice que la ley de Dios es perfecta. En la medida que nosotros establezcamos nuestras conductas, nuestras normas, en nuestras naciones, apegadas a las normas y a las leyes de Dios, vamos a caminar en justicia, porque la ley de Dios es perfecta y nos estamos ajustando a sus parámetros, a lo que es correcto. Una palabra hebrea para justo es sadak en el Antiguo Testamento. Esta palabra significa ser correcto en un sentido moral, pero también legal.
La justicia es la perfección del carácter de una persona. Necesitamos buscar ser justos, moralmente hablando, y tenemos un parámetro que es la ley de Dios. La justicia es frecuentemente usada en conjunto con el juicio, que tiene que ver con discernir, con tomar decisiones, pero también con equidad, ya lo describimos anteriormente. Una palabra hebrea para juicio es mishpat. ¿Qué significa? Significa un veredicto, un decreto formal, una ley divina. Dios ya estableció lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ya estableció un juicio. Esto lo podemos encontrar en Isaías 56:1, Salmo 119, 121 y Proverbios 21:3. La palabra usada para equidad en el Antiguo Testamento es mishor. Lo podemos encontrar en el Salmo 9:9, Salmo 96:10, Salmo 98:9, Salmo 99:4, Proverbios 1:3 y Proverbios 2:9. En todas sus acepciones en estos pasajes denota algo que es recto o de piso derecho, como una llanura. Cuando hay equidad, decimos nosotros que hay piso parejo para otros. Tener el piso parejo es estar en igualdad de circunstancias. Eso es equidad. Acuérdese, no igualdad, sino equidad. Estar en igualdad, pero de circunstancias, no de características. Mucha gente hoy en día demanda igualdad. Sin embargo, como hemos dicho en esta sesión, la igualdad absoluta requiere que todos tengamos las mismas cosas en el mismo momento. Esto es imposible. Por lo tanto, debemos entender en que Dios demanda justicia. Debemos de buscar justicia, derecho y equidad. Esa es la parte que debemos de entender si nosotros queremos establecer y entender cómo es que un gobierno puede ser o puede proporcionar una fuente de justicia objetiva y confiable. Necesitamos tener derecho, es decir, leyes claras que busquen la equidad y la justicia. Si podemos entender esta parte, nosotros como ciudadanos podemos colaborar en exigir a nuestros gobiernos lo que es justicia, equidad y derecho. Cuidémonos de no estar con el tema de esta sociedad, con lo que han propuesto hoy en día en muchas ciudades, en muchas comunidades, que necesitamos tener igualdad. La igualdad absoluta produce injusticia. Insisto, busquemos justicia, equidad y derecho. En la siguiente sesión vamos a explorar un pasaje bíblico que nos va a ayudar a entender mucho de estos tres conceptos de la justicia, de la equidad y del derecho.